estudiando los tránsitos y haciendo todo el trabajo de consultas que estoy haciendo y viendo quién me tocaba atender hoy y demás, se me ocurrió la idea. En realidad me quedé pensando, porque dije, esto, ¿cómo hago para explicarles? Bueno, en consulta es diferente, porque en consulta se explica fácil, o sea, le explicas sobre la carta natal de la persona, pero digo, ¿cómo hace alguien que no está estudiando astrología, que no estudia astrología, que no entiende tanto, que sí le gusta, pero que no entiende tanto, cómo hacer para que pueda entender que no solamente lo que estamos pasando, o sea, este momento que estamos pasando, que es súper kármico, que es la temporada de eclipses, la temporada de eclipses más Piscis que tenemos en 10 años, cómo poder que pueda entender que por qué es tan importante, porque es como muy o mucho más kármica que otras temporadas de eclipses. Entonces decía, bueno, y entonces habría que empezar porque hay planetas que van a retrogradar o que están retrogradando o que ya retrogradaron y están directos como Marte. Después dije, no, eso va a ser un lío. Ya sé, arranco por los eclipses. También va a ser un lío, porque tenemos un eclipse que es en Piscis, ¿estoy bien? Que es en Virgo, y otro que es en Aries. Entonces tampoco cierran las cuentas, es como, pero es como si los eclipses siempre, el que sabe mínimamente, si los eclipses siempre estuvieron en signos enfrentados. Entonces dije, ¿cómo hago para no hacerlo tan complicado? O sea, como para que se entienda sin ir a todo lo súper tan técnico, porque la realidad es que yo me podría poner a hablar de que, bueno, a ver, Venus y Mercurio van a retrogradar por los mismos grados, entran a Aries, empiezan a retrogradar, cuando entran a Aries pasan por el grado 0, cuando van a retrogradar pasan de nuevo por el grado 0, y cuando vuelven directos pasan de nuevo por el grado 0, y les podría decir un montón de cosas, pero de nuevo sería muy técnico, porque aparte cada vez que hablo de esas retrogradaciones también les tendría que hablar del encuentro con esos planetas y el Sol. A su vez, en el medio están los eclipses de esta temporada, súper kármica. Entonces dije, bueno, por algún lado hay que arrancar. Entonces, lo primero que tenemos que decir es una temporada de eclipses bomba. Es una bomba loca de energía de revisión. Siempre les he contado que si nosotros queremos ver durante los eclipses para dónde viene la mano, por dónde viene la mano, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, no gastemos esa energía en eso porque no se puede saber y que tienen como que esperar a que la temporada de eclipses termine, como para poder entender. Sí podemos hacer una aproximación dependiendo en qué casa cae, bla, 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 bla. Ok, siempre les digo esto. Ahora, ¿por qué digo bomba y bomba de revisión? Porque, de nuevo, podemos estudiar a veces lo que podemos y otras veces podemos ver que lo que nos pasó nos acomoda o nos lleva a generar algo que nos hace cambiar. De eso se trata la temporada de eclipses, todas. Porque hay un corte en la continuidad, o sea, hay un corte de algo que para nosotros era habitual, era continuo, era normal, algo que tranquilamente puede ser la liniera no viene más, y eso, supongan, un eclipse me cae en casa 6, un eclipse de luna llena, me cae en casa 6 y la niñera no viene más. Yo tengo que ver qué hago con mis hijos, porque si no, no puedo seguir yendo a trabajar. Y resulta que eso me cambió toda la rutina, me cambió toda la vida. Y es casa 6, me cambió todo, ¿sí? A veces es una pavada lo que se corta, no es que va a pasar algo fatal. La cosa es que sin ser fatal, nos cambia la vida. Y por eso es la bomba. Que los nodos hayan pasado
Punto número 1. Hay varios puntos. Punto número 1. Que los nodos hayan pasado por el grado 0 de Aries y que pasen al 29 de Piscis. Ya no están en el 29 de Piscis, ya caminaron un poquito más. Pero que haya pasado esto el 25 de enero, dice que, sobre todo para la astrología dracónica, al que le interesa es algo espectacular de estudiar, es un reset, es como dar el mazo de nuevo de alguna forma. Cada vez, esto es cada 10 años, ¿sí? O sea, cada vez, en realidad es cada 19, porque es cada vez que es nodo norte, ¿sí? El grado 0 de Aries. Entonces, yo sé que los nodos cambiaron y que los eclipses de esta vuelta, de esta serie de eclipses, son Piscis Virgo, pero todavía nos falta el último eclipse de Aries. Entonces, cuando pensamos en que hay tanta activación del grado 0 de Aries y el 29 de Piscis, que no hay nada más puntual que los inicios en el grado 0 de Aries y los finales en el grado 29 de Piscis. Cuando hay tanta interacción, y ahora ya vamos a ir a eso, en esos grados hay una bomba energética en donde, si la puerta giratoria de la temporada de los eclipses, de la que hablamos todos, que por de un lado entra algo, por el otro lado se va lo que se tenía que ir, nos guste o no, está activada, en esta está súper activada. Pero, ¿dónde están las super interacciones de los grados 0 y 29? Les cuento. Resulta que el 1 de marzo Venus ya estaba en Aries, ya había entrado a Aries, y el 1 de marzo empieza a retrogradar en Aries, o sea que va a pasar de nuevo por el grado 0 de Aries, 29 de Piscis. Y va a seguir retrogradando en Piscis hasta que empieza directa de nuevo, y directa va a volver a pasar por el grado 0 de Aries, primero por el 29 de Piscis, después por el 0 de Aries. Todos los planetas, cuando retrogradan, traen karma, todos. Pero Venus, más todavía. Venus, puntualmente, hay una parte de la astrología kármica que estudia los Venus Star Point, o sea, las juntadas de Venus con el Sol, y muestra dónde se forma ese mandala, donde se juntan y no se juntan siempre en el mismo signo, y que tu Venus Star Point de nacimiento tiene que ver en general con tu soulmate que vas a encontrar en algún momento, bla, 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 bla. De todo esto, si ustedes quieren, me pueden pedir que siga hablando. De todas maneras, nosotras hablamos de esto en alguno de los talleres que tienen que ver con contratos kármicos y relaciones kármicas, pero al margen de eso, Venus es no puedo decir que es el planeta que cuando retrograda es el más kármico, porque tendríamos que hablar de Saturno y Plutón también. Entonces es como, ya de por sí, Saturno, Plutón y Quirón, que para mí son planetas, ya son kármicos. Y cuando retrograda más, entonces, no sé si es la más kármica, pero sí voy a decir, los planetas personales, de alguna manera, nos guste o no, y el Sol y la Luna están ahí como para mostrarnos algunas cosas, tienden a trabajar para Venus, porque el centro y lo que la persona busca, en búsqueda de la felicidad, lo que uno busca es lo que uno quiere, lo que uno valora, lo que uno desea, valga la redundancia con el que
uno quiere. Todo eso está representado por Venus, por la diosa Venus en astrología. Entonces, podríamos decir desde un lugar evolutivo de la astrología que Marte trabaja y acciona, porque Marte va a la lucha para conseguir, o sea, Marte es la acción para conseguir lo que Venus quiere. Mercurio, que es el otro personal, dice, o le dice, si quieren, como para ponerlo como si fueran personas, o le hace entender a Venus lo que quiere. Y también la ayuda a comunicar lo que quiere, de alguna forma, ¿sí? Me quedé sin personales. Entonces, ¿qué me queda? El Sol y la Luna. La Luna es nuestra necesidad emocional, no es un deseo la Luna. Y esto se confunde un montón. Y hablo de la Luna y el Sol porque estamos hablando de la temporada de eclipses, donde son participantes, porque en esta temporada de eclipses, a veces hay 3 eclipses, pero en esta hay 2, hay un eclipse de Sol, que es una luna nueva, y hay un eclipse de luna llena, que es una luna llena, o sea, hay un eclipse de luna, que es una luna llena, ¿sí? En estas lunas, los participantes, o sea, en estos eclipses, los participantes son el Sol y la Luna. Y aclaro esto, de nuevo, Venus y la Luna son muy confundidas o a veces son muy, se tratan como si fuesen muy parecidas. Y hay que diferenciar algo. La Luna, nuestra Luna natal, la que tenemos en nuestra carta natal, va a definir la manera, va a definir lo que nosotros necesitamos, nuestra necesidad emocional. Mientras que Venus va a definir nuestro deseo, que a veces nuestro deseo es emocional, puede suceder, pero no es lo mismo. Interviniendo a favor de Venus o trabajando, como les decía antes, para Venus, el Sol y la Luna, lo que hacen es, la Luna justamente corta algo que para nosotros era habitual, pero no nos dábamos cuenta que era una necesidad, y el Sol lo muestra, pero no lo muestra en el eclipse, lo muestra después, porque justamente en el eclipse lo tapa. Ahí es donde tenemos el corte. O sea, la tapadera la hacen entre el Sol y la Luna, ¿ok? Entonces, vuelvo a retomar. Si tenemos en una temporada de eclipses, con eclipses Piscis, nodo norte, Virgo, nodo sur, que ya de por sí Piscis es un signo de finales kármicos. La casa 12, que es la casa de Piscis, es la casa de finales kármicos, de finales por destino, de terminar algo que tenía que terminar, pero que va con una conexión con un todo que nos abunda a todo el mundo y que no está, o sea, que está conectado, en donde estamos todos conectados. Entonces, de nuevo, sin decir que es el planeta más kármico, pero sí diciendo que es muy importante para el karma, que Venus retrograde, o sea, que se ponga más kármica dentro de una temporada de eclipses, hace que esto sea una bomba de karma, una bomba no explosiva, depende si vemos que está en Aries, puede ser, pero es una bomba kármica desde el lado kármico del aprendizaje. O sea, no es me tengo que aguantar todo lo que pase porque es karma y yo en otras vidas pasadas lastimé gente, entonces me tengo que aguantar lo que me venga y si me pegan porque bueno, en otra vida fui mala. No.
Hablamos de karma en cuanto a aprender sobre el propósito de esta vida para cada uno de nosotros. Nos pasan cosas karmáticas, nos pasan cosas que nos tienen que pasar para que nos alineemos con lo que vinimos a hacer. ¿Y qué es lo que vinimos a hacer cada uno de nosotros? Lo que dictan nuestros nodos natales, no los de tránsito. Los de tránsito nos ponen en modo nodo norte de tránsito, como la temporada pasada de eclipses nos puso un poco, aunque a muchos nos ha dolido o no, en modo egoísta, si quieren en modo violento, tipo Aries violento, pero se necesitaba ponerse primero y ver y soltar esta cuestión de pensar que complacer, solamente complacer en pos de una buena relación está bien. Entonces voy a volver por último a Venus retrogradando y arrancando a retrogradar en Aries. No es cómodo, pero tiene una misión, que es hacernos ver, y ojalá sea de la manera más espiritual posible, porque el nodo norte está en Piscis, y ahora vamos a hablar en otros videos de dónde están el resto de los planetas y el resto de las activaciones del grado 29 de Piscis y 0 de Aries, porque hay más. ¿Qué es lo que aprendimos de la temporada de eclipses pasada y que todavía nos queda la última oportunidad para revisar quiénes somos ahora y ver y notar si esas personas que somos ahora de verdad somos quienes queremos ser? La revisión de Venus en Aries en este momento y con los eclipses encima tiene que ver con eso. Y les adelanto que Mercurio va a hacer exactamente lo mismo, prácticamente una semana después, llega hasta el mismo grado donde llega Venus y vuelve, o sea que la va a ayudar a pensar si lo que estamos deseando, lo estamos deseando por motivos propios, por motivos ajenos. Si nos animamos a tener ese deseo, que a veces puede llegar a ser un poco controversial o no, si nos animamos a ser nosotros mismos, ese yo interno si tiene que salir o no, si el deseo que tengo es un deseo del ego o es un deseo del alma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Yo puedo querer plata, por ejemplo, y abundancia y plata y plata y plata. Y puedo querer la plata para comprarme carteras, y no porque esté mal comprarse una cartera, pero porque para tener una colección de carteras, una colección de perfumes, y este es un deseo del ego, es un deseo que yo puedo vivir sin eso, aunque lo quiera un montón. Pero un deseo del alma es, por ejemplo, tener plata para en algún momento de mi vida comprar una casa para poder dejarle algo a mis hijos, si es que tengo hijos, o comprar una casa a mi mamá. Ese es un deseo que tiene un propósito, la diferencia es esa. Y que probablemente si yo no pueda cumplir con ese deseo, sí me joda la vida, o sea, sí me cueste vivir sin cumplir ese deseo, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, ubiquémonos de nuevo. Hablando de esta temporada de eclipses y solamente de la activación venusina al grado 29 de Piscis y 0 de Aries, solamente hablando de eso, y ya voy a hablar del resto de las cosas, tenemos mucho para pensar, tenemos mucho para trabajar. Con lo cual, esta temporada de eclipses es una bomba, pero es introspectiva, es Piscis, es para ver con qué conecto también, para ver qué cosa fue semilla en algún momento y quizás con esta Venus retro inclusive estaría bueno retomarlo para ver si cuando salga de toda esta vaina, cuando salga de todo este atolladero retrógrado, eclipse, que recién les cuento que es más o menos en junio, empiezo a
manifestar cosas de repente que ya entendí por qué las quiero, ya evalué si eran para quedarse o no, si eran mías, si estoy yo siendo yo y de alguna manera, si quieren, siento que me lo merezco o no. Y otra cosa muy importante es, hice el lugar para tener ese deseo. Porque muchas veces, por ejemplo, quiero un novio, pero en mi vida no tengo lugar, no tendría lugar, así se lo digo, para meterlo en todas las ocupaciones que tengo. O sea, en alguna dinámica. Es un momento para entender que si quiero algo mucho, tengo que dejar otra cosa. Parece muy redundante que se los decimos todo el tiempo y bla, bla, bla. Pero pongámonos en modo Piscis, por lo menos ahora. Ya va a venir el momento Virgo, con esa luna llena. O sea, el 14 es el eclipse, pero Virgo. La temporada de eclipses es una temporada de eclipses muy Piscis, por todo lo que está pasando y la activación de los grados. Pero el eclipse que vamos a tener el 14 de marzo es un eclipse Virgo de luna llena. Entonces calma, porque yo no creo que podamos decidir demasiado y tratemos de ver las señales. Porque Piscis Virgo, aunque parezcan el contrario, son la misma energía enfocada de otra forma. Bienvenido todo lo que se corte en nuestro día a día que nos hacía mal, y más bienvenido todo lo que se corte en nuestro día a día Virgo, nuestra rutina Virgo, que tenga que ver con algo que sea un deseo opuesto, impuesto, y también digo, bienvenido sean esos deseos que nos cuesta aceptar y que ahora decimos, lo quiero y qué pasa si lo quiero. Y de paso le vamos a agradecer a Plutón en Acuario porque nos empezó a abrir un poco la mente y ya no es tan raro todo lo que era tan raro. Besos por ahora.